A ver, voy a compartir mi diapositiva para que ustedes puedan visualizar. Ajá. A ver. Aquí está. Muy bien. No sé si logran visualizar, por favor. Mi sí se visualiza. Ya, ok, muy bien. Vamos entonces. Miren, claro que este tema está junto con el otro, con lo que es psicoterapia, pero obviamente, por obvias razones, no voy a colocar lo que es psicoterapia. No sé si al grupo de psicoterapia le toca hoy día también. A ver si me confirman. No, no tengo la mano. No, Miss, nos toca el miércoles. El otro miércoles, ¿verdad? Ah, ya, Sí, Miss. muy bien. Listo. Ok, entonces voy a avanzar lo que es psicoanálisis. Voy a aprovechar, ¿por qué? Porque sinceramente no se me ha perdido, se me ha extraviado el documento que tenía para poder tomarles lo que era el examen de salud del adulto y del adulto mayor. Por más que he querido, no sé, ustedes creo que tienen una suerte porque se me ha perdido. Y a última hora ya no lo iba a hacer, pues, ¿no? Entonces vamos avanzando un poco con las clases, pero igual vamos a ir evaluando poco a poco para que en el examen final tampoco se les acumule, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa viene a ser psicoanálisis? Psicoanálisis viene a ser la teoría psicológica, como ya ustedes mencionaron, por el neurólogo vienés. O sea, ese es un médico neurólogo, inclusive tiene una especialidad en neurociencia que viene a ser un tipo de estudio del comportamiento de la persona frente a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, Sigmund Freud ha hecho diversas teorías y una de las cuales nosotros desarrollamos en lo que es el niño. No sé si ustedes se acuerdan que vimos lo que era la teoría psicosexual en el niño, en donde pasaba por diferentes fases, ¿no? La fase oral, la fase fálica, lo que es la fase anal, fálica, la de latencia y también la genital, ¿no? Entonces, pero el psicoanálisis viene a ser un tipo de terapia o de tratamiento que fue implementado por Sigmund Freud alrededor de 1896. O sea, eso estamos hablando de hace más de 100 años, ¿no? Más de 100 años. Entonces, pero que aún hasta el día de hoy se sigue utilizando. Pero lo bueno o la ventaja es que se está perfeccionando cada vez más. O sea, es una técnica bastante utilizada por los psicólogos, más por los psicólogos, ¿no? Porque, como dice su nombre, analiza. Esta técnica psicoanalítica, según el psicoanálisis, algunos síntomas psicológicos tienen su origen de manera inconsciente, o sea, la persona no tiene conciencia o no sabe de que tiene algún tipo de trastorno, ¿no? Ojo, esto está muy en el fondo de su mente de la persona. El objetivo de lo que es el psicoanálisis viene a ser vencer esa resistencia, porque la persona al principio va a pasar por una negación, va a decir, no, yo no sufro de esa enfermedad, ¿cómo va a ser? Yo soy una persona sana, ¿no? Pero a lo largo de las terapias o a lo largo de lo que viene a ser las sesiones de psicoanálisis, esta persona va a poder aceptar que verdaderamente tiene algún tipo de problema, ¿no? Y aquí el objetivo, pues, viene a ser vencer esa resistencia. Una vez que ya esta persona vence esa resistencia, está motivado para aflorar sus sentimientos, sus actitudes y la conducta verdaderamente tal y como es la persona. No sé si me dejo entender. Entonces, así literal, como dice, psicoanálisis analiza a la persona para poder buscar o para que la persona reconozca que tiene algún tipo de problema, ¿ya? Eso viene a ser psicoanálisis. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que está bastante claro, ¿no? ¿Verdad? Sí, profesora, todo claro. Ok, muy bien. Entonces, en el caso de las tópicas que
propuso Sigmund Freud fue, la primera tópica decía que cada ser humano tiene una parte consciente, preconsciente e inconsciente, y eso es muy cierto, ¿no? La conciencia viene a ser la cualidad momentánea que caracteriza las percepciones externas e internas, o sea, somos conscientes de algo cuando nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos que cada acción tiene una reacción y que tienen una consecuencia, ¿no? Entonces, esto viene a ser lo consciente. El término inconsciente se utiliza para connotar el conjunto de los contenidos no presentes en el campo actual. O sea, eso significa que eso se guarda dentro de nuestra mente y que se hace de manera inclusive involuntaria. ¿Ya? Eso viene a ser el inconsciente. También la segunda tópica que creó fue lo que hablaron justo sus compañeras, ¿no? El ello, el yo y el super yo. El ello, ¿qué cosa viene a ser? Su contenido es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de las pulsiones y deseos. O sea, la persona se deja llevar de manera involuntaria por sus reacciones, ¿no? Empieza a tener ya su tipo de comportamiento va a aflorar desde lo más primitivo de su ser, ¿no? Eso es porque actúa de manera inconsciente. Nosotros inclusive hemos utilizado muchísimo esa expresión, ¿no? Decimos, qué inconsciente que eres, no te das cuenta de todo el daño que estás haciendo. Claro, porque esa persona se está dejando llevar por lo más primitivo de su ser, ¿no? Entonces, eso viene a ser el ello, ¿ya? Donde están sus pulsiones o sus impulsos y sus deseos primitivos. Está en conflicto con el yo y con el super yo. Es lógico, va a estar en constante conflicto, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Listo, a ver, voy a volver a compartir. A ver, ¿me confirman cuando se pueda ver nuevamente las diapositivas? Ahí está, muy bien. Estábamos nosotros en lo que es la tópica, ¿no? Lo que les mencionaba. El ello viene a ser la parte inconsciente y está en conflicto constante con el yo y con el super yo. Sí, dime, ¿qué pasa? Sí, pequeña, pero dime, te escucho. Sí, ha ido a revisar el- Me falta todavía, pero mañana yo estoy, ustedes vienen, ¿sí? Sí. Entonces yo mañana yo le voy a dejar al delegado los exámenes entrando nada más, ¿ya? Si me lo encuentro en el primer piso, ya le dejo. Si no, igual voy a su salón, ¿ya? Para que tengan una idea. Ah, algunos. Listo, muy bien. El yo. ¿Qué cosa viene a ser el yo? Actúa como mediador entre los dos, entre el ello y el super yo. Es la instancia encargada de desarrollar el mayor placer posible, pero dentro de los marcos que la realidad permita. ¿Qué significa esto? O sea, el yo permite que nosotros podamos cumplir nuestros deseos, podamos buscar la felicidad, pero dentro de lo establecido, dentro de las normas que competen, ¿no? Entonces, ahí pues viene a actuar el yo. El yo viene a ser como un límite. Hasta ahí nomás. Acuérdate que sí puedes cumplir lo que a ti te gusta, pero siempre estando dentro de los estándares, ¿no? Eso viene a ser el yo.
Y el super yo viene a ser la instancia moral de nuestra conciencia. Ese sí es bien estricto, el super yo. Es totalmente estricto y en donde pues es nuestra conciencia pura, donde nos dice, no, eso está mal, eso no debes hacer, eso está prohibido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso viene a ser el super yo, viene a ser, está basado también en nuestros preceptos morales, porque si la persona no ha sido criada bajo valores morales, valores éticos. Entonces, en la vida su super yo va a poder actuar de conciencia. No puede, ¿no? Entonces, eso viene a ser el ello, el yo y el super yo. El ello, acuérdense, el inconsciente, el que busca cumplir sus deseos sin ningún límite. El yo viene a ser el intermediario, el que puede poner ciertos límites y puede dejar que la persona cumpla ciertas cosas. Y en el caso del super yo, pues viene a ser nuestra conciencia pura. Es estricto y está basado en nuestros valores, ¿no? Ahí está. Este tipo de, lo que dice el ello, el yo y el super yo viene a ser graficado como un iceberg. Ustedes saben que los iceberg vienen a ser elementos que solamente se pueden visualizar una pequeña parte, no se ve todo, ¿no? Viene a ser un bloque de hielo en donde prácticamente se ve una mínima parte y todo el resto está en el fondo. Entonces, algo así viene a ser el ello, el yo y el super yo. Miren, el ello está al fondo. Por eso corresponde a lo que decía la primera tópica, al inconsciente, ¿no? Al inconsciente. El yo viene a ser el intermediario, parte del yo puede salir a flote y parte del yo todavía está escondido. Y eso vendría o correspondería también al preconsciente. Y la conciencia que viene a ser el super yo, ¿ya? El psicoanálisis como terapia. En el sentido estricto, el psicoanálisis puede ser definido como un método y técnica de tratamiento psicoterapéutico. Como ya les había mencionado, es muy utilizado a pesar de que fue creado en 1800, pero aún así, de todas maneras, se sigue utilizando hasta el día de hoy. Es muy efectivo, ¿no? Porque permite la exploración del inconsciente, que es ahí donde nosotros guardamos todos nuestros impulsos, ¿no? Ahí lo guardamos. Los mecanismos de defensa según Freud. ¿Qué es lo que dice Freud? Existen diferentes mecanismos de defensa que son encontrados en el psicoanálisis, como por ejemplo, tenemos a lo que es la negación, la represión, la anulación retroactiva, la introyección, la identificación con el agresor, agresión contra el propio self, proyección o desplazamiento, rendición altruista, formación reactiva, ascetismo, aislamiento, desplazamiento, regresión y sublimación, ¿no? Primero empecemos, ahora, Sigmund Freud, en ¿por qué estoy hablando de estos mecanismos de defensa? Porque el mismo cuerpo, la misma persona crea estos mecanismos de defensa cuando él mismo se siente en peligro. Y eso es lo que detectó Sigmund Freud en muchas terapias de psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos primero con lo que es la negación. ¿Qué cosa viene a ser la negación? El bloqueo, ¿no? De la conciencia. Por ejemplo, si ustedes se enteraran de que tienen alguna enfermedad, la primera fase que nosotros tenemos viene a ser la negación. Todos lo experimentamos. O de repente nos enteramos que algún familiar muy cercano tiene alguna enfermedad. Entonces decimos, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Eso viene a ser la negación, o sea, queremos negar la realidad, negar lo evidente, ¿no? Y eso hace que nosotros vayamos creando como una especie de protección o de coraza frente a las situaciones que nosotros decimos que nos están haciendo daño, ¿no? Pensamos que con esa negación van a desaparecer esa situación, pero no es así. La represión. Esto fue también analizado por la hija de Sigmund Freud, por Anna Freud, ¿no?
Anna Freud, ¿qué es lo que decía acerca de la represión? Significa expulsar de la conciencia pensamientos y deseos. Por ejemplo, una persona de ideas muy religiosas frente a otra que le despierta el deseo. Sí, imagínense, por ejemplo, la represión, reprimen, ¿no? De esa palabra proviene. Por ejemplo, los religiosos, las monjas, los sacerdotes, ellos como han hecho su promesa de celibato, o sea, no pueden tener contacto con personas, con otras personas, ¿no? Ya sea del diferente sexo o del mismo sexo, no pueden, eso está prohibido, ¿no? Al menos en la Iglesia Católica. Entonces ellos reprimen sus deseos sexuales, no pueden despertar ese deseo, lo tienen que reprimir, ¿no? Eso viene a ser represión y eso viene a ser como una medida también de protección del ser humano. La anulación retroactiva. ¿En qué consiste esto? Comprende rituales o gestos que tienen tendencia a cancelar aquellos pensamientos o sentimientos displacenteros después de que han ocurrido. Por ejemplo, rituales como el lavado compulsivo de manos, siguiendo ciertas reglas fijas e inviolables que frecuentemente anularían un sentimiento interior de suciedad. Por ejemplo, este tipo de mecanismo de protección lo tienen los que sufren de traumatismo, perdón, de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Anulación retroactiva. ¿En qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Significa que la persona trata de eliminar una idea. O sea, trata de anular algo que ellos sienten. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen ese impulso de lavarse, ellos, por ejemplo, lo que hacen es lavarse las manos a cada rato, a cada momento, porque sienten que hay suciedad, ¿no? Y lo hacen y constantemente lo hacen como un ritual. Es algo que ya lo hacen costumbre. La introyección, en el caso de la introyección llamada identificación, comprende la adquisición o atribución de características de otra persona o de su familia como si fueran de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, un mal introyecto siempre es utilizar esta frase o, por ejemplo, decir, ¿no? Siempre hay que resignarse, ay, por algo será, que nos sucede, todo lo malo, después vendrá nuestra recompensa, ¿no? Entonces, es como resignarse. ¿Y eso de dónde proviene? ¿Por qué viene esa resignación? Disculpen. ¿Por qué viene esa resignación? Porque de repente esa persona lo escuchó de sus padres o de sus abuelos, o sea, lo toman como suyo. O de repente, por ejemplo, frases como, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, ¿no? Así, ese tipo de cosas. Identificación con el agresor. Esto también se puede conocer como el síndrome de Estocolmo. Es bastante común, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué significa? Me voy de frente al ejemplo. Por ejemplo, una mujer secuestrada que por años ha pasado bajo las influencias de su secuestrador, que puede ser una persona conocida o desconocida, y empieza a tener sentimientos no necesariamente amorosos, ¿ah? Sino sentimientos como si fuera un padre, como si fuera una persona que la cuida. Miren, ¿ah? ¿Cómo puede ser la mente tan poderosa en donde se produce este síndrome de Estocolmo? Se identifica con la persona que le ha hecho daño, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que, eh, inclusive cuando son rescatados, la persona defiende a su agresor porque dicen o lo justifican diciendo que nunca les han hecho daño, ¿no? Que no les han hecho ninguna lesión, cosas así, ¿no? La agresión contra el propio self. Usualmente se usa cuando nos referimos a la rabia, irritabilidad y la agresión.
¿En qué consiste esto? Consiste en que la persona tiene sentimientos de inferioridad, de culpa y depresión, o sea, se culpa a sí mismo, se rechaza a sí mismo, se siente inferior frente a los demás, ¿no? Y para ello se refugia en ciertas actividades, como por ejemplo la ingesta de drogas para escapar de esa situación, para no sentirse culpable, de conductas disociales, se vuelve agresivo, se vuelve intolerante, se vuelve grosero, ¿no? O de repente como una forma de protesta tiene anorexia o inclusive baja autoestima, ¿no? Proyección o desplazamiento. Vamos a ver. Esto también fue propuesto por Ana Freud. Ana Freud, ¿no? La hija de Sigmund Freud. Lo describió como la necesidad de atribuir al otro una necesidad que en realidad es nuestra. Por ejemplo, miren, una mamá que siempre quiso ser, por ejemplo, doctora o quiso ser médico. No pudo por ciertas circunstancias, porque de repente ella, por la familia, de repente quizá tuvo algún tipo de circunstancias negativas en donde no pudo lograr sus objetivos. Entonces, cuando nace su hijo, enfoca su deseo o lo desplaza o lo proyecta hacia su hijo. Entonces, cuando su hijo crece, le dice, ay, ¿ahora qué voy a estudiar? Entonces, no, tienes que ser médico, porque está tratando de cumplir su sueño a través de su hijo. Eso viene a ser proyección o desplazamiento, ¿no? Entonces, eso también se da muy frecuentemente, bastante. Tenemos lo que es la rendición altruista. Aquí la persona intenta llenar sus propias necesidades de forma vicaria a través de otra gente. Por ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, yo siempre dono o hago caridad hacia los pobres, ¿no? O sea, pero siempre denotando de que hace obras de bien. Esa es una rendición altruista, o sea, darse a notar, eh, tener ese reconocimiento o tener la necesidad de ser reconocido, ¿no? Pero haciendo acciones, entre comillas, buenas. Pero en realidad para hacer cosas buenas, ustedes no necesitan que todo el mundo se entere. Uno lo hace por propia voluntad, ¿no? Lo que es la formación reactiva o creencia en lo opuesto. Un ejemplo lo vemos en los individuos que de repente se muestran totalmente gentiles frente a alguien, pero en el fondo desprecian, o sea, como una especie de hipocresía, ¿no? O sea, sí, me caes bien, yo puedo conversar contigo, inclusive hasta te halago, pero al final en realidad esa persona es o piensa totalmente diferente, ¿no? Esa persona no es una persona sincera. Esa es la formación reactiva. Una cosa es saber comportarse frente a los demás. No vas a estar de repente diciéndole, tú no me caes, o tú sí puedes ser mi amigo o tú no. No. Pero claro, en esta situación es diferente, ¿no? No ser o no caer en lo que es la hipocresía. El ascetismo es la renuncia de las necesidades y es una de las defensas que hemos oído hablar, pero se ha puesto de moda con la emergencia del trastorno llamado anorexia. ¿Qué significa? La persona renuncia a algo, puede ser a la comida, puede ser de repente renuncia a objetos materiales, renuncia a algo con la finalidad de protegerse. Por ejemplo, los anoréxicos renuncian a la comida para protegerse de subir de peso, ¿no? Eso viene a ser ascetismo, como una especie de ausentismo, de ausencia. Tenemos el aislamiento. En el caso del aislamiento, llamado también intelectualización, consiste en separar la emoción de un recuerdo doloroso o de un impulso amenazante.
Por ejemplo, personas que se encuentran íntegros hasta que pasó la situación difícil y después se vienen abajo. O sea, personas que soportan hasta cierto punto. Ay, hay un audio prendido, por favor, a ver, apaguen. ¿De quién es el audio que se ha prendido? Conmigo es sincero, no estoy pa' perder tiempo. No quiero pensar que tú eres como los demás. A la institución educativa particular Rosemary Velázquez, tu audio. de Cerro de Pasco. Mm, no. A ver, un ratito voy a salir porque ya creo que ya pagó, ¿verdad? No. Compañera Rosemary, tu audio. Ese es el problema, que después tengo que salir y a veces ya no comparte tampoco la visión. Ya, pero se ve, ¿verdad? Sí, profesora. Ah, ya, ok, muy bien. Entonces, como les decía, por ejemplo, en el caso del aislamiento, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, personas que soportan muchísimo y después al final tienen problemas para poder afrontar esa situación. Entonces, ¿qué buscan? Buscan aislarse, derrumbarse, deprimirse, sumergirse en la tristeza más profunda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, muchas personas soportaron los años de pandemia, el aislamiento social, o sea, tuvieron muy buena fortaleza, inclusive se les veía como personas bastante fuertes y que inclusive apoyaban a otras. Pero después, cuando ya pasó la emergencia sanitaria, se vinieron abajo. Empezaron con depresión, empezaron con trastornos de ansiedad, empezaron con lo que es el estrés, ¿no? O sea, le vinieron, como se dice, en cascada, le vinieron todos los males, los malestares, ¿no? El desplazamiento. En el caso del desplazamiento, ¿a qué se refiere? Viene a ser la redirección de un impulso hacia otro blanco que lo sustituye. Por ejemplo, odiar a su madre, en donde reprime ese odio desviándolo a las mujeres en general. O sea, de repente su madre ha sido una persona muy intransigente, y el niño crea una especie de vacío, de cariño frente a su madre, pero no lo defoga con su mamá, sino lo defoga con otras personas, con otras mujeres, por ejemplo, ¿no? Y entonces empieza a odiar, a maltratar, o sea, lo que le hicieron a él, lo que su mamá le hizo a él, entonces ahora lo enfoca o lo desplaza hacia otras personas que no tienen nada que ver, que no tienen la culpa, pero igual es una forma de protección o de defogue, ¿no? Lo que es la regresión, sí, ya nos faltan dos. La regresión. Frente a ciertos problemas o temores, nos volvemos infantiles y primitivos. Por ejemplo, cuando tienen algún problema y lo primero que hacen es ponerte en posición fetal. Muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque es la posición fetal representa la regresión o regresar al ámbito materno, ¿no? Como una medida de que algo nos protege. Eso viene a ser la regresión, ¿ya? O de repente, pues niños, por ejemplo, ¿no? Que de repente les ha pasado algo traumático y se vuelven a chupar el dedo pulgar. Están regresionando, porque eso les va a ayudar a tolerar la tristeza o les ayuda a tolerar esa situación traumática. La sublimación, para poder terminar. La sublimación viene a ser la transformación de un impulso inaceptable, ya sea sexo, rabia, miedo o cualquier otro, en una forma socialmente aceptable, incluso productiva. O sea, por ejemplo, en el caso de los hombres violentos, ¿no? La sublimación que vendría a ser que la mujer, por ejemplo, justifique al varón y diga, no, es que yo me porté mal, no, es que yo gasté de más. Por eso
lo está sublimando, o sea, lo está endiosando, que él no comete un error, sino que la del error es la víctima, ¿ya? Entonces, eso viene a ser la sublimación. Muy bien. Entonces, aquí terminamos con lo que se refiere al psicoanálisis, ¿ya? Muy bien. Para el próximo miércoles sí les voy a evaluar y ahí sí voy a tener el documento listo de acerca de lo que es salud mental del adulto y del adulto mayor. A ver, voy a tomar asistencia, a ver un ratito. Ojo, voy a tomar asistencia conforme está en el Zoom, ¿ya? Por si acaso. No piensen que me estoy saltando de repente algunos alumnos. No, no es así, sino que de acuerdo a cómo está en el Zoom. A ver, un momentito. Ajá. Hoy día estamos 23, ¿no? Muy bien. A ver.